y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. En este momento tan particular de la historia argentina hay un ruego que es religioso, si se quiere. Vengan santos milagrosos, vengan pensadores milagrosos a ayudarnos a entender lo que pasa. Y por suerte lo tenemos a Guillermo Rica en la mañana de Así Son las Cosas, el doctor en filosofía. ¿Cómo estás, Guille? Bien, bien, Guille. Buen día. Buen día a vos, la audiencia. Necesitamos gente que nos ayude a pensar. Vamos a intentarlo. Vamos por ahí, vamos por ahí. Ahí... esta columna está un poco refritada, digamos, de una del año pasado, pero que me pareció que venía a cuento, precisamente por la coyuntura. Y para, bueno, precisamente eso, intentar pensar, digamos, la coyuntura, que no siempre es fácil, porque, bueno, precisamente, como sabían Maquiavelo, Spinoza, digamos, ¿no? Y bien, hay algo que atraviesa la vida humana, que es la fortuna, ¿no? Así le llamaban Maquiavelo, ¿sí? Los griegos le llamaban Tige. ¿Qué con T? ¿No? Tige, ¿no? O sea, la diosa de la fortuna. Que bueno, que a veces se vuelve adversa, ¿no? Y trae el infortunio. Entonces, por eso Spinoza decía, entre otras cosas, que a los seres humanos les cuesta guiarse por la razón, porque su vida está sometida precisamente a los avatares de la fortuna, ¿no? Hay una palabra que usa Spinoza en el Tratado Político y que se suele traducir por obediencia, es una palabra latina que es la palabra obsequium, y que es la raíz, por ejemplo, de la cual proviene obsequio, es decir, el don, ¿no? Lo que nosotros traducimos como don, y la raíz de la cual proviene también la palabra obsecuencia, ¿no? Claro que toda palabra latina reconoce incluso usos más viejos, más antiguos. Por ejemplo, en Ovidio hay una expresión que dice rama doblada con precaución, ¿no? Entonces podremos decir, bueno, que se doble pero no se rompa, como decimos nosotros habitualmente, ¿no? En Terencio es un tipo de complacencia que se opone a la franqueza, a la parrilla. Superior es sacudirse el yugo de la obediencia. De hecho, Acuario, llevar por la corriente. No habría que dejarse llevar la corriente. Spinoza es también quien dice en la ética, bueno, remar contra la corriente es asumir los contornos de una vida ética, ese es el problema, ¿no? Dice en la ética que los hombres se creen libres, ¿no? Entonces, en parte tercera, en la proposición 9 de la ética, dice, los hombres se creen libres porque saben que desean cosas, pero ignoran las causas por las cuales desean eso que desean. Y esto tiene un alcance universal para Spinoza, o sea, que lo incluye él mismo, es decir, no es que Spinoza cree que habría algún tipo de privilegio para los filósofos, o sea, todos ignoramos las causas de nuestros deseos. Habría que decir que no hay nada más impropio incluso que nuestro deseo, incluso esos deseos que consideramos más nuestros y más íntimos. Es más, Spinoza diría incluso que ni el yo es tan yo, ¿no? Ni somos tan individuos como fantasmas que somos, ¿no? Somos seres causados, ¿sí? Y entre las causas que mueven nuestros deseos están las pasiones, están los afectos, que se expanden entre los seres humanos por imitación. Es muy probable que, por ejemplo, si alguien que yo respeto mucho odia a una persona, y yo lo voy a odiar transitivamente, digamos, ¿no? Por imitación, es algo que es constitutivo. Estar en tu misma de los afectos. La libertad es la que pregonan los
neoliberalismos contemporáneos, ¿no? Los anarcocapitalismos contemporáneos, los libertarismos contemporáneos. Una libertad que a todas luces es una fantasía desde esta perspectiva, porque es la fantasía de que cada uno elige soberanamente lo que desea y que en todo caso el Estado, las leyes con sus regulaciones son una máquina de frustrar esa soberanía individual. En realidad, lo frustrante es que el deseo en realidad no funciona así. Los fascismos de todas las épocas lo han sabido a eso y pasan a recoger esa frustración que dejó el viejo liberalismo a comienzos del siglo XX y que hoy está dejando también el neoliberalismo en Vamos a ver, yo comienzo que obediencia no era la mejor forma de traducir esa palabra, ¿no? En una nota, un libro suyo que se llama El sentido práctico, Pierre Bourdieu interpreta el concepto en un sentido más amplio. Dice, en tanto vínculo del individuo con el grupo establecido por formas de intercambio simbólico y por un régimen de signos que manifiesta una pertenencia más que una obediencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros le damos nuestro obsequio a algo o a alguien, estamos sintiendo que pertenecemos a algo, estamos sintiendo que estamos perteneciendo con ese acto a alguna comunidad. Muchas veces esa comunidad no es una imaginaria, ¿no? Pero eso no hace que pierda eficacia, digamos, precisamente ese asentimiento, ¿no? Es decir, los tributos simbólicos esperados de los individuos en los intercambios que se establecen en todo grupo, entre los individuos y el grupo, porque al igual que en el don, el intercambio es un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, el homenaje que el grupo reclama se reduce generalmente, dice Bourdieu, a naderías, es decir, a ritos simbólicos, ritos de pasaje, ceremoniales de cortesía, a formalidades y formalismo, cuyo cumplimiento no cuesta nada, y que tan naturalmente que la atención a veces tiene un valor de desafío. Eso sería lo que sucede cuando la corriente nos lleva, podríamos decir, ¿no? Ahora bien, desde esta perspectiva, ¿qué es el fascismo y por qué está tan cerca, digamos, del neoliberalismo? ¿Por qué puede ser una deriva, digamos, del neoliberalismo? Porque es el obsequio por la frustración y el resentimiento. Es decir, es una forma de intercambio que pasa en la frustración, en el resentimiento, en el odio, y la búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? O sea, si todos nosotros, o sea, viven en la Argentina, viven en cualquier sociedad moderna, digamos, es cargar con algún tipo de frustración. Es decir, todos, incluso como dice un amigo mío que es filósofo político, la democracia siempre es una promesa, ¿no? Es decir, muchos de nosotros podemos decir que en gran medida la democracia es la democracia por venir, es la democracia que tenemos que construir, ¿no? Todos nosotros tenemos frustraciones con la representación política, con el régimen, digamos, en el que vivimos, con la vida misma, digamos, ¿no? Ahora hay como una agenda de imposiciones, Guillermo, ¿no? Da la impresión, cuando nosotros éramos chicos, éramos adolescentes, nuestra ilusión es, uy, qué lindo un día que pueda viajar, ¿no? Claro. Ahora el adolescente lo que quiere es ser exitoso en todo término, ser multimillonario, la agenda que nos ha impuesto el capitalismo. Parte de la fantasía, ¿no? Claro, parte de ese imaginario es, por ejemplo, esta idea de que para enriquecerse no hace falta trabajar, claro, tampoco hace falta estudiar, digamos, ¿no? Tampoco hace falta formarse ni tener una profesión, porque es una totalmente aleatoria. Claro, como si fuera camino intermedio. Bueno, y precisamente, ¿no? O sea, los empujes, esto también, digamos, intelectuales vinculados con psicoanálisis también lo vienen diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, los empujes eran cada vez, digamos, más frustración y más choques, podríamos decir, traumáticos con la realidad. Y los fascismos y las traducen fantasmáticamente de manera ideológica, ¿no? Ahora bien, como el deseo es causado siempre por causas exteriores e ignoradas, ¿no? La libertad no es dar rienda suelta a esos deseos o fantasías en la filosofía de Spinoza, sino que es más bien la cautela para Spinoza que la razón
opone ante la supuesta espontaneidad de esos deseos. Podríamos decir, es la moderación y regulación que en la vida política corresponden al derecho y al Estado. Y por eso dice Spinoza que el hombre libre es más libre en el Estado. ¿Por qué el hombre libre es más libre en el Estado? Bueno, precisamente porque el Estado lo protege de aquellos que no desean que haya hombres libres, ¿no? Precisamente, pequeño detalle, ¿no? Bueno, además quisiera terminar mi intervención de hoy haciendo un brevísimo homenaje a un filósofo argentino que falleció el 5 de noviembre a los 88 años de edad, y que ha pasado casi inadvertido, digamos, para, bueno, al menos, o sea, no me resulta extraño que haya pasado casi inadvertido para los grandes medios, digamos, las grandes fuentes de noticias, la muerte de Enrique Dussel, de él estamos hablando, pero sí, por ejemplo, para muchas instituciones de la Argentina. Enrique Dussel fue académico, filósofo, historiador, teólogo, trabajó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México, fue reconocido por su trabajo en el campo de la ética, de la filosofía política, la filosofía latinoamericana, uno de los grandes referentes de lo que se llama filosofía de la liberación, uno de los fundadores, digamos, de la corriente de la filosofía de la liberación latinoamericana. Dussel nació en Mendoza el 24 de diciembre de 1934, y en 1975 se exilió en México después de que le pusieron una bomba en su casa, donde con el tiempo adquirió la nacionalidad, ¿sí?, la ciudadanía. Fue licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en 1957, licenciado en estudios de la religión por el Instituto Católico de París en 1965, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid de España en 1959 y doctor en historia por la Universidad de la Sorbona en París de 1967. Desarrolló buena parte de su carrera profesional en México, donde en otros cargos fue profesor de ética y de filosofía política en la UNAM, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, ocupó el cargo de rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue miembro fundador, como decíamos, de la filosofía de la liberación en América Latina. Obtuvo numerosos doctorados honoris causa, entre ellos por la Universidad de Friburgo, en Suiza, por la Universidad Mayor de San Andrés. En La Paz, Bolivia, fundó la revista Americana y durante la primera década del siglo XXI formó parte del grupo Modernidad Colonialidad, uno de los principales colectivos de pensamiento postcolonial en América Latina. Y además fue uno de los miembros fundadores y contribuyó enormemente a la creación de Morena, ¿no?, el partido que actualmente gobierna México, y de hecho obtuvo precisamente al día siguiente de su fallecimiento un gran reconocimiento por parte de Manuel López Obrador, ¿no? Así que bueno, vaya modesto pero sentido reconocimiento y homenaje a Enrique Dussel. Un intelectual molesto para el pensamiento hegemónico argentino. Hegemónico argentino, y me animaría a decir hegemónico mundial, sí, porque, o sea, además Enrique Dussel se dedicó muy activamente a construir redes, digamos, de lo que él llamaba pensamiento transmoderno, ¿no? O sea, construir, digamos, una red de transmodernidades, ¿sí?, con pensadores asiáticos, africanos, sudamericanos, ¿no?, lo que él llamaba el sur global, ¿no? Gracias, Guillermo, y una pequeña acción que tratamos a lo largo del tiempo, que ha sido el tiempo electoral que hemos transitado el domingo. Nos ayudaron a interpretar desde un lugar no desapasionado, con pasión, pero no con el elemento odiador, como dominante, lo que nos pasa como individuos y como sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias. Gracias. A Santi Polov, gracias a vos, Guille, y a José San Martín, a ese Dream Team que tenemos de pensadores en el programa. Gracias a vos y al equipo y intentamos hacer presente eso, a pensar, porque hay más de una razón para no votar a Milei el domingo. Muchas razones. Muchas gracias, Guille.